Aquí en la parte de atrás utilicé un tornillo de alta y lo soldé con la cadena. Y aquí le puse un resorte para que hiciera el recorrido del freno. Y le utilicé la misma tuerca que viene con la varilla. Y ya me fui aquí con toda la cadena. Y aquí utilicé el desviador de una bicicleta, los engranes que tiene, para que no pegara con el motor. Y hiciera también el recorrido al momento de frenar. Y ya aquí en el pedal de freno, utilicé un buje, un tubo tal cual, y lo metí aquí y ya metí otro tubo más grueso para que hiciera la función del recorrido. Aquí le soldé un tornillo y le puse el resorte para que recorriera. Y utilicé el mismo pedal de la moto que traía. Y así fue tal cual como quedó. La cadena aquí de mientras la agarré con alambre para que se mantuviera. Aquí están los dos engranes, uno por arriba y otro por abajo. Y ya toda la cadena. Hasta atrás.